Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de ajedrez en este canal. Y en el video de hoy, prepárate, porque voy a traer uno de los enfrentamientos más dramáticos, disputados y terribles del Campeonato Mundial de Blitz. Por supuesto que estoy hablando de los cuartos de final entre Magnus Carlsen y Hans Niemann. Miren la llegada de los dos jugadores. El mundo se detenía por completo. Salía en todos los titulares de los periódicos de ajedrez la noticia de esta rivalidad que se iba a disputar en Nueva York. Recordando, era un match de 4 partidas. Quien llegara primero a 2,5 pasaba a la semifinal. Y en la primera partida, Magnus, con blancas, empató por debajo con Niemann. Niemann presionó a Magnus en la primera partida, pero terminaron empatando. Y la partida que voy a mostrar ahora fue la segunda de este match, y vamos a ver en detalle qué fue lo que pasó aquí. Y con las piezas blancas está Hans Niemann contra Magnus Carlsen. Y en esta partida tan importante, Hans jugó él mismo. Mira ahí, E4, la favorita. Y bueno, aquí se jugó una siciliana Rosolimo, una anti-siciliana, en realidad. Hans no abrió la siciliana con D4, porque no quiere entrar en mucha teoría con Magnus, que tiene preparación hasta el fin de los tiempos. Ahora se jugó la jugada 5, caballo C3, D6, y aquí viene la sorpresa de esta fase inicial. Niemann inventa una jugada nueva. Alfil C4 nunca se había jugado en esta posición. Ambos jugadores jugaron todo al toque. Hasta ese momento, cuando Niemann puso el alfil en C4, es el primer instante en que Magnus hace una pequeña pausa para reflexionar. Después de todo, ¿qué está pasando aquí? Pero no podemos olvidar, es una partida de Blitz. Hay que dejar que el flujo de las jugadas siga. Magnus continuó. Alfil E7 luego D3. Enseguida, caballo, F6, seguido de H3. Una jugada muy lógica. Niemann controla la casilla G4. Es un problema si permite que el alfil entre ahí, porque después viene caballo D4. Está en una clavada, y con D3 y el alfil allá en C4, no puedes regresar para salir de esa molestia. Niemann jugó H3. El noruego enrocó. Niemann hace un plan interesante, que es caballo H2 para caballo G4. Está maniobrando. Vamos a ver cuál es su idea. Magnus siguió desarrollando. Allá propuso un cambio. Niemann ni le prestó atención a nada. Siguió su plan con el caballo en G4. Y ahora Magnus planta el caballo en D4. Jugada muy lógica. Sin el caballo en F3. Ya no luchas por esa casilla central. Magnus invadió. Observen que también puede surgir la idea, en algún momento, de jugar la jugada B5. Niemann controló esa casilla un poco más fuerte. Magnus reforzó esa posibilidad. Y ahora viene el intercambio en F6 seguido de la jugada caballo, seguido de la jugada caballo D5. Niemann está yendo con todo. Esa es la realidad. Bueno, los dos tenían el tiempo muy bien controlado, y aquí es uno de los momentos más destacados de esta fase del inicio del mediojuego. Porque Magnus comete un error. Él interroga con la jugada B5. Aunque parece una jugada natural, vamos a ver que no es una buena jugada. Y vamos a ver en la reacción de Magnus que mostró una expresión de frustración. Intentemos entender por qué pasó esto. Niemann toma en B5 y Magnus debe capturar con el caballo. Una jugada extraña. Rafael, ¿por qué no puede capturar con el peón? La línea es clara. Niemann podría cambiar en A8, explotando el rey de Magnus. Está perdido estratégicamente. La pieza está amenazada, pero cambio aquí. Juega el alfil H6. Y después viene dama G4. Estás frito. Aquí no va a haber llanto ni vela. Vas a caer. Magnus jugó B5 rápido y tras la captura, no hubo salida. El noruego reaccionó. Él demostró, a través de su reacción, que se equivocó. Esa captura, en B5, es natural en una partida relámpago. Jugamos rápido, y luego nos damos cuenta de que no era buena jugada. Vean que eso pasa incluso con Magnus. Y pasó aquí en esta partida de cuartos de final. Bueno, en ese momento Magnus empezó a improvisar. Él tomó con el caballo, así que no puede entrar en esa línea específica. Y Hans tampoco tiene nada directo aquí. Él sigue jugando ajedrez. Mira, alfil D2 está jugado. Una jugada estratégica y lógica de Magnus. Alfil G5, buscando cambiar los alfiles de casillas oscuras. Ya que el alfil de casillas oscuras de Magnus está encerrado por esta manada de peones aquí en el centro, todos bloqueando la movilidad del alfil. Entonces, cambiar ese alfil es una buena jugada para Magnus. Ahora Hans no lo facilitó. L no cambió.
Atacó a la dama. Magnus saltó con la dama a B8. Y ahora, el enroque lo hizo el norteamericano. Y Magnus hace un esbozo de que tal vez pueda jugar una jugada, como F5. Solo que Niemann saltó con la dama a H5. La dama está activa yendo hacia ese flanco del rey del noruego. Momento crucial del juego. Esta jugada inquieta. La dama acecha y no hay un caballo en F6 para defender. La idea es que, claro, viene un ataque aquí al alfil, y Magnus sigue con su plan estratégico, alfil D8 de nuevo. Cambiar ese alfil de casillas oscuras. Aquí Niemann dijo, está bien, cambio los alfiles, pero con el argumento de puedo acelerar mi F4 y ya empiezo a abrir un poco más. Ese flanco del rey. En ese instante, Magnus calculó detalladamente. Jugó F6 una jugada difícil. Si juegas F5, él quiere poner la pieza en D7. Tengo miedo, porque la pieza está suelta para algún descubierto del caballo, pero no hay nada ahora. Hubo el intercambio en E5, y aquí, Rey 2, es la jugada de Niemann, como diciendo, jugaré G4, pondré la torre en G, jugaré G5, te atacaré. Eso es lo que Niemann está diciendo. Magnus jugó caballo D6 tocando el alfil. Niemann defendió el alfil y A5. Magnus está en una posición algo incómoda. Niemann está un poco más replegado, pero tiene sus piezas mejor posicionadas. El norteamericano jugó caballo C3, intentando cambiar los alfiles. Magnus capturó con su caballo. Y después de la recaptura, la idea del noruego para liberar su juego es dama D2. Y ahora, el caballo ataca en C2, Niemann respondió al ataque. La mejor jugada de la posición, que es caballo A4, diciendo, si tomas en C2, yo tomo en C5, y mi caballo está destruyendo aquí tu flanco de la dama. Vean que todo se jugó extremadamente rápido. Magnus tiene pocas opciones. Tomó en C2, cayó C5, atacando al alfil. El alfil sale, amenazando a la dama. La propuesta del cambio de damas, y el noruego no evitará un final. Él cambió las damas. Ahora es otro juego, ya que Niemann tiene la torre en la columna, un caballo bien ubicado, y un peón débil de Noruega en la casilla A5. No es un buen final, pero el noruego es persistente. Jugó torre B8, esclavizando el caballo en la defensa de B3. Niemann viene a la defensa. El noruego jugó torre C8, atacando al caballo de Niemann. Un momento clave. Si el caballo se mueve, se pierde el peón de A5. Él jugó CB7 amenazando capturar ese peón. Magnus jugó TB8 entregando el peón de A5. Pero Niemann no lo tomó. Lo capturará de una manera más refinada. Jugó CB6. Esa es la mejor forma de capturar ese peón. Da un doblete a la torre y al alfil. Magnus defendió todo. Y ahora Niemann hace TX A5. Gana el peón, pero en una posición táctica. En las imágenes se observa cómo Niemann jugó rápidamente, encontrando velozmente la mejor variante para las blancas. Jugó al instante. Es el momento aterrador del juego. Rafael, tranquilízate. ¿Qué sucede? Magnus, bueno, en ese momento jugó aquí la jugada rey G8. No, cálmate. Mentira, Rafael. Magnus no puede capturar en B3 porque si da jaque, regreso el alfil a G8 mate. No estoy recibiendo mate. Exacto. El problema es que Magnus captura aquí primero, mira, con un jaque, y después de torre por, realmente eso sí está llevando mate. Entonces, esa es la idea que Niemann puso, y él vio todo muy rápido. Magnus se percató de la amenaza de mate y jugó R8 para defender el alfil. Sin embargo, Niemann ganó mucho material, incluyendo 2 peones pasados en el flanco de dama. La partida se convirtió en una demolición. El mundo observaba con los ojos bien abiertos este acontecimiento. Magnus no puede cambiar nada aquí. Él mantiene la torre en el juego. Viene el cambio en F7, convirtiendo a un final con 2 peones pasados. Niemann jugó C5, avanzando. Magnus intenta avanzar. B4 los peones avanzan. Torre B2 y Niemann juega torre B8. Lo que parece que va a ser un problema. Magnus encuentra un fino recurso. Torre toma C5. Si tomas aquí, él está. Si tomas aquí, está cayendo. Torre en B8. Menos ventaja material para las blancas. Pero Niemann infiltró otra torre en la séptima. Final dramático. Rey E6. Cae peón G7. Niemann avanza peón B, completamente ganado. Magnus, con 6 segundos, comete un error gravísimo.
Torre a D6 jaque mate para Magnus. En 1. Eso pasó en el tablero. Magnus recibió jaque mate en una sola jugada. Miren ahí, claro. En ese instante, la remontada de Niemann en el match se apoderó de todo, ya que con esa victoria saltaba al marcador. De 1,5 a medio. Recordando, quien llegara primero a 2,5 ya saltaba a la semifinal. Si Niemann ganaba la próxima partida, él eliminaría a Magnus. La próxima partida que mostraré, Niemann tenía las piezas blancas. En la partida mostrada, Niemann jugaba con las piezas blancas. ¿Qué pasó cuando Magnus jugó con blancas? Magnus ganó. Él ganó la partida número 3, igualando el marcador a 1,5. Ahora, la última partida del match. Niemann jugaba con piezas blancas. Vamos a ver qué pasó aquí en detalle. No hay otra forma de describir lo que vamos a ver ahora sino guerra. Niemann jugó E4 favorito de Bob. Magnus cambió y jugó E5 en lugar de la siciliana. Entrarán en una apertura italiana súper técnica, con D3, CF6, rock and roll. En ese momento, Niemann juega H3. Noten de nuevo que hasta la jugada H3, todo fue jugado al toque por ambos jugadores. Es de nuevo una posición muy técnica, una posición de italiana. Ellos conocen esto, claro, al detalle. Magnus jugó H6, controlando G5. Niemann responde con C3, una jugada natural. D6, se juega para abrir el alfil de C8 y torre a E1, liberando esa casilla, porque Niemann va a hacer la maniobra. Muy conocida en la Ruy López y en la italiana. Caballo D2, F1 y G3. Eso sucederá. Magnus juega A6, una jugada técnica, para dar respiro al alfil contra la expansión en el flanco de dama. Y Niemann hace el plan ahí. Caballo D2 F1 y G3. Todo se jugó rápido. Magnus termina ahí el desarrollo de las piezas menores, propone el cambio del alfil en E6. Y aquí, Niemann no dudó en cambiar. Y rompió por el centro con la jugada D4. A partir de aquí la cosa se calienta. Un poco más. Vean que ambos jugadores tenían el tiempo muy bien controlado. En ese momento, claro, hay una amenaza de tenedor, jugando la jugada D5. Magnus simplemente se defendió. La idea del tenedor. Niemann sigue desarrollando. Alfil E3. Intercambio y recuperación con alfil. Momento importante. Magnus pasó un tiempo aquí, en el reloj. Tal vez fue sorprendido por esa recuperación con alfil, permitiendo que Magnus tome el alfil centralizado de las blancas. Y eso es lo que Magnus va a hacer. Tomó, después de peón por, jugó C6. Y en esa posición, Niemann juega la jugada dama B3. Claro, es una jugada agresiva. Mejora la posición de la dama, le da un toque aquí al peón de B7. Eso también se jugó rápido. Niemann aquí ya tenía una ventaja de 1 minuto en el reloj. Eso es importante, es relevante. Magnus va a apurarse en el tiempo. En esta partida decisiva, defendió el peón de B7 con torre B8. Niemann mueve las dos torres al centro, controlando las columnas D y E. Magnus jugó torre E6, y Niemann responde con dama C2, una jugada poco clara que refuerza la defensa del peón central. G6 jugó Magnus, medio que controlando los saltos del caballo, y dama C1 amenazó el peón. El noruego defendió, y aquí dama F4, que es una jugada que asusta de nuevo. Magnus tenía 39 segundos en el reloj, y una vez más, Niemann va mandando la dama hacia el rey del noruego, igual que en esa primera partida. Vean que en esta posición Magnus jugó la jugada dama E7. Él argumenta que va a empezar a presionar el peón de E4. Niemann juega caballo a H4, ¡cuidado! Él amenaza un doble. Si tomas aquí, pierdes la dama. Magnus jugó rápido y con la jugada rey H7. Se salió de los temas. Rafael, estás inventando cosas de nuevo. ¿Por qué el noruego no hizo el tenedor? ¿Qué jugada sería esa? Aquí no ganas nada, así que empeora. Te llevas ese jaque. Cuando el rey sale, si tomas ahí, yo tomo tu dama, pero puedo defenderla. Y tengo el caballo aquí en una posición muy avanzada. Posicionalmente, estás perdido con negras aquí. Magnus jugó genial, solo se desvió del tema del doble. Y aquí Niemann regresa el caballo a F3. En resumen, puedes mover dama H4 o caballo G4, pero la posición no es buena. Hay un doble en la torre, pero es una jugada arriesgada. Magnus continúa atacando en la columna E,
Hans juega E5. El centro comienza a activarse. A Magnus le quedaban solo 21 segundos en el reloj. Aceleró, sintiendo la desesperante presión del tiempo. Caballo D5 toca a la dama. Dama en G4 es la jugada de Niemann. Propone un intercambio en el centro. Torre por torre. Si tomas, él puede tomar con peón o caballo, quedando el caballo adelante. De nuevo. Y Magnus, él quiere simplificar. Mira, está amenazando esa torre. Niemann aquí, realmente, tomó la simplificación. En E6 se propone cambiar damas, pero Magnus quiere enfriar, y está apurado de tiempo. Un final sería más fácil de defender que todo este dinamismo, con Niemann en ambos flancos. Niemann no quiso el cambio. Pero Magnus insistió. Esta es una propuesta de cambio del padrino, porque es irrefutable. Rafael, ¿cómo que es irrefutable? Niemann cambió su forma de jugar. Claro que cambió. Pero primero, ¿por qué no puedes rechazar? Porque te hacen jaque mate. Ya estás frito. Es una cuestión matemática. En esa variante, pierdes una pieza forzadamente. La dama queda atrapada y tras DH4 hacen G5. Aquí ya estás perdido. Observen. La dama tiene que venir para acá. Yo cambio, retomo y ahora está perdiendo la dama. La única forma de no perder la dama es jugar caballo por G5 en la clavada. Después de rey G7, es preferible el caballo en vez de la dama. Pero aquí ya está perdido. Niemann ya está perdido y no hay nada que hacer. Entonces cambió. Este es un momento crucial de la partida. Tras la recuperación, vean que hasta aquí Magnus sufrió una agonía tremenda. Estuvo al borde del colapso, con solo 16 segundos restantes. Pero aquí es otra historia. Es otro juego, porque entran en una final. Y aquí seguimos a uno de los mejores finalistas de la historia. En el ajedrez, Magnus guía a las negras con poco tiempo e inicia una nueva partida. Niemann maniobra con caballo F1. Rey G7 mejora al rey. Niemann juega G3 para mejorar también. La posición del rey controla la casilla F4 y la diagonal del alfil. Magnus se infiltró y Niemann bloqueó. No parece una posición difícil para las blancas. Vean que ahora Magnus empieza a presionar el peón aislado. Entonces, tiene ese pequeño punto al que Magnus le está echando el ojo. Niemann le da un empujón a esa torre. La torre regresa a la séptima fila. Y A3, jugado por el estadounidense, también controlando los principales saltos de ese caballo en D5. Caballo C7 jugó Magnus. Rafael, ¿cuál es la idea? Ya lo entenderás. Él jugará con toda la energía contra el peón aislado. Y por supuesto, Niemann defenderá. Mira cómo siguió aquí. Caballo C4. Eso es una jugada de defensa. Lo vamos a entender en detalle. Torre D7 empieza a apuntar las piezas hacia el peón aislado. Niemann mueve el caballo a E3. Luego, caballo a E6. Observen, 3 piezas. El peón de D4 está cayendo. Pero la maniobra de Niemann tiene sentido, porque juega caballo C2. También defendió con las 3 piezas. Sin embargo, hay una diferencia. Niemann ya asumió una postura defensiva. Mientras Magnus está tratando de presionar en este final, F5 se juega para empezar a mejorar el rey. Niemann va mejorando su rey, Magnus de la misma manera. El rey D3 es el momento crucial de la partida, ya que Magnus juega C5. Entonces vean que él aprovecha el tema de la clavada, con el rey de las blancas en D3, y él amenaza. Niemann calculó ganar ese peón. Jugó rey C3 para defender. Tras la captura, viene la recuperación. Pero espera un momento, Rafael. No fue bueno, porque ahora Niemann se deshizo del peón aislado. Exacto. Pero Magnus vio una jugada más allá. Miren, logra tomar mucha iniciativa con esa bomba. Caballo G5 amenaza capturar en H3 y también amenaza caballo E4 jaque, ganando el peón de F2. Es matemático. Magnus va a ganar un peón. Niemann ya se apuraba en el reloj. Torre F1 defiende ese peón. Capturar en H3 es buena jugada, pero Magnus jugó aún mejor. Caballo E4 porque el caballo está más activo. Empezamos a notar otro tema táctico ocurriendo. Si el rey se aleja del caballo de D4, pierde una pieza. Ese es un fantasma para las blancas. Niemann debe mantener el control del caballo de D4. Magnus sigue dando jaque para alejar al rey de ahí. Pero ahora, Niemann consideró alejarse. Exacto. Pero ahora recibes caballo A4. Ahí está. Toda la maniobra de Magnus. Amenaza ganar una pieza en el centro y amenaza ganar el peón.
así que no capturó en H3. Para la idea de caballo en C4, capturar un peón en el flanco de dama. La línea es muy fina. Magnus jugó esto rápido. Niemann debe defender el caballo amenazado. Y cae el peón de B2. Magnus dio jaque ahí. Y ahora capturó ese peón, diciendo que puede capturar uno más todavía, en algún momento, si el caballo de C2 se mueve de mala manera. Bueno, en esta posición se jugó la jugada caballo B4. Ahora Niemann amenaza un doble. Eso asusta un poco. Pero Magnus, él vio todo en detalle. Jugó con un jaque. El rey va a C3, atacando al caballo. Caballito A4. El rey va a C2. Y ahora, caballo C5, regresando el caballo al juego. Reorganizando, pero con un peón de más. Y aquí, de nuevo, Niemann empieza a defender. Miren ahí. Magnus amenaza entrar en D4. Niemann defiende repetidamente. Está en la defensa. Magnus avanza en el flanco de rey. Con G5 Niemann jugó F3, protegiendo el peón del alfil, acertando como un francotirador. Alfil B3 amenaza capturar. Niemann jugó G4, aclarando el tablero. Caballo F4. Ahí está. Magnus sigue entrando piezas de forma aterradora, todo bajo presión del reloj. Torre N1 fue jugada. Magnus da el peón de H3 con la idea de torre H1, y al final cae el peón de H6 como contraataque. Y alfil E5, Magnus siguió mejorando sus piezas, escondiendo al rey con rey G1. Ahora juega torre C7. ¿Cuál es la idea de Magnus? Lo vas a entender en la próxima jugada, porque aquí Niemann jugó torre D1, diciendo que también puede infiltrarse. Y recibió la bomba, que es torre C3. El caballo está amenazado y el peón de F está cayendo. Algo va a caer. Puede caer otro peón de Niemann. En ese momento se jugó la jugada rey A2. Defendió, claro, el caballo, pero cayó el peón de F3. Sin embargo, no obstante, Niemann suelta la bomba. C5. Esta jugada amenaza capturar el peón de B7. Y también CD7. Ese es el drama, porque si recibes un doble así, el rey no puede alejarse de la defensa del alfil. Esa es la picardía de Niemann. Magnus calculó aquí con poco tiempo. Capturó en H3, y ahora CD7 es un misterio. Y ahora, no puedes alejar al rey del alfil, si no, pierdes una pieza. Magnus hizo esa jugada, y Niemann busca la repetición para lograr el empate. Magnus está prolongando el dilema. Si retrocede el caballo a F6, te lo capturan en D7. Tendrá que repetir la jugada. Si te alejas, dejas el punto de F5, pero eso fue lo que jugó Magnus. Magnus jugó la fina rey F7 vas a entender el detalle de esto, porque ve que ahora Niemann toma aquí, y Magnus juega este. La idea es muy fina, y no puede pasar desapercibida. Porque vean que ahora, si juegas el caballo D7 de antes, está cayendo F5. Entonces, ya no estoy más en esa línea de repetición. Fue un regate extremadamente refinado lo que Magnus acaba de hacer con poquísimo tiempo en el reloj. Niemann planta una torre en la séptima fila buscando contraataque. Ahora cae el peón de F5. Torre a B7 y a 5 Magnus defiende el peón, amenazando al caballo. El caballo salta a C6. Amenazas por doquier. Aún parece salvable con blancas. Torre a H2. Rey a B1, alfil a F6, controlando al caballo. Mira esa jugada. Controla bien los saltos del caballo de C6 torre 5, amenaza descubiertos y el peón de A5. Magnus esconde al rey. Y después de la jugada caballito E4, amenazando al alfil. Magnus juega A7 capturando el peón A5. En ese momento, tiene y apenas un peón de más. En el apuro del reloj, torre B2 está jugado. Hizo ese jaque muy fino. Y Magnus aquí va a cambiar un poco de material. Miren allá. Si juegas esa jugada, bueno, estás vulnerable. Algo caerá, como el caballo de G4 que está suelto. Se jugó rey C1 Magnus, cambiará un par de caballos. Jaque, simplifica y ataca la torre. Tras torre C5, Magnus juega fino. Alfil F6, cortando los saltos del caballo. Todo es muy refinado. Y todo jugado al toque también, en ese apuro del reloj. ¿Cuál es la evaluación final? Magnus tiene 2 peones pasados en ese flanco, mientras que Niemann tiene 1 en el flanco de dama. Niemann disparó, cerrando los ojos. Magnus amenaza el peón.
que avanza una más. Con H5 hay que empezar la carrera del otro lado para ver quién llega primero a la octava fila. Caballo B4 ataca la torre, que Magnus defiende con torre en A4. Torre C4 da jaque y, tras rey F3, Niemann juega torre C6, proponiendo un cambio. Magnus jugó rápido e hizo el cambio a un final de torres, donde Magnus tiene dos pasados en el flanco de rey. Ganó completamente. Él lo volteó y aguantó todo lo que pudo. Este final está ganado. Niemann continúa avanzando. Magnus defiende el avance en A7 rey, a A4, avanzando por el otro lado. Torre a H4, avanzando por el otro lado. El rey ataca la torre a H1. El rey persigue hasta B4. Magnus avanza una más. El rey ataca la torre. Magnus esquiva al rey con 1R5 y 2H2. Ya no hay manera. En esta posición, Hans Niemann ya no puede defender la coronación. Aquí abandonó esta guerra. Vean los instantes finales de esta tensión que fue Magnus y Niemann. Magnus aquí, convirtiendo el final con mucha presión en el reloj. Y noten que justo después de que Niemann abandona, Magnus hace esa expresión de «¿Y ahora, ¿Dónde está Niemann?» Es más o menos eso lo que dicen. Y vean que él golpea al rey en la casilla oscura, marcando ahí el marcador de victoria de las negras. Entonces, todo fue siempre con los nervios de punta. Y está en el aire la precisión de estos jugadores. Vean allá. En la primera partida, noten que los dos jugadores jugaron por debajo de esas super precisiones que suelen hacer. Y B5 fue el error que costó la partida. Para Magnus, en la partida 2, la jugada rey B3 de Niemann lo complicó en ese final. El noruego jugó como una máquina terrible. Comenta aquí abajo qué te pareció este resultado. Si en algún momento pensaste que Niemann vencería a Magnus, tengo curiosidad por saber si te gustó el video. No olvides darle like y hasta los próximos videos. Adiós.